Bueno, en mi experiencia propia, que es un proyecto nuevo, 3 años y medio, 4 de aquí poco, que es de venta directa o circuito corto de verdura. ¿Qué decir? Si no había consumidor concientizados que hacían compras directas, grupos de consumidor cooperativas, no habría tirado adelante este proyecto mío. Eh, los que hacen así este tipo de proyecto, quizás no somos mucho en términos de superficie y de hectárea, ¿vale? Pero creo que en porcentaje representamos muchísimos, porque ahora los que se incorporan en porcentaje son de estos proyectos de venta directa y diversificada. Que es lo que siempre se hacía en el Baix Llobregat. Hablando del Baix Llobregat, era la venta de cercanía a Barcelona. Era nutrir, había algo de exportación de enciam en invierno, de lechuga en invierno, porque había el tren que iba a Francia, pero poca cosa. Básicamente, de hecho, lo que hace sobrevivir la huerta ahora en la zona donde estoy es la alcachofa, que la alcachofa, ¿quién paga más para tenerla? La alcachofa del Prat, que se produce en Sant Boi, eh, porque el Prat tiene un aeropuerto, ¿vale? Entonces, es a Barcelona que se consume la alcachofa del Prat. Es muy buena, es de calidad, pero allí estamos en un problema y un reto, es que la monocultivo de alcachofa no es la horta, no puede tirar para adelante, habrá un problema un momento. Y cuando vemos los ayuntamientos que de una vez, bueno, hablando de Sant Boi, es el que vengo, que seguramente no es el más feo de la zona, que promueve la construcción que deja la construcción de un supermercado y que hace una carchofada, el mes de la carchofada. Yo os invito a ir a Sant Boi a disfrutar de esa actividad, pero la alcachofa sin resto de verdura no funcionará. O sea que estamos frente a un reto importante de diversidad de cultivo y entonces tocamos el nervio que es los circuitos de venta. Vale, me vais hablando, pero habláis de los convencionales y todo esto. Vale, claro, porque la mayoría de mis vecinos son convencionales, que venden a l'engròs, a Mercabarna, y esto había sido el progreso, ¿no? Para tirar para adelante, hace 20 o 30 años era Mercabarna y funcionaba, y hay gente que se han hecho su vida, han ganado dinero con este modelo, que ahora ya está poco a poco, no funciona. Decir que es fácil las alternativas, pues no, no. Decir que es fácil hacerse de payés, no, porque hay que saber vender, hay que saber comunicar, hay que saber producir, producir, hay que saber de mecánica, hay que casi de logística diría, porque estamos en plan moviendo cajas por aquí, por acá y en furgoneta. O sea que es complicado, sí. Apoyo, sí, hay una política agrícola común que da apoyo. Hay básicamente para la huerta es canales de venta, unos consumidores que están conscientes y que apoyan en un compromiso de compra y de diálogo y que faciliten canales de diálogo. Pero para lo que es producción en sí mismo, yo creo que hay unos retos tocando a la área metropolitana de Barcelona, que de hecho, bueno, venían en representación de la Xarxeta, que son unos cuantos productores de una asociación de productores que nos respaldamos en términos de comercialización, de promoción, de autoformación entre nosotros, funcionamos de modo asamblearios y que nos da mucho ánimo y respaldo porque esto en la tarea de producir, tener apoyo de gente que comparte la misma dolor de esquena es muy interesante. Y uno de los retos que vemos es la materia orgánica, tener fuente de materia orgánica. Se habló de la agricultura, del clima, de esto. Estamos en Barcelona, ¿cuál es nuestra fuente de materia orgánica? A los ecopark. Los ecoparks son
es un tema que toca, es la gestión del FEM de los humanos de Barcelona, entre comillas, ¿vale? Para hablar. Nuestra fuente de materia orgánica lógica sería de recuperar los residuos del container marrón. Me parece que estoy repitiéndome porque tenía una clase de niño hoy, entonces les explicaba los diferentes tipos de container y bueno, en la área metropolitana hay solo una planta de compost que produce compost que se puede usar en la agricultura ecológica. Vale, la intentaron cerrar, de hecho, porque era pequeña y quizás de calidad. Pero el, el bosque el bosque urbano, que es muy importante para la ciudad, tener árboles, cuando se podan, ¿qué adviene de esto? Se hace biomasa y se manda a no sé qué país para vender, se usa en los parques jardín, me parece en Barcelona seguramente. ¿Qué valor le damos para la agricultura, los huertos? ¿Qué fuente encontramos? Yo creo que esto es un reto muy importante, además de todo lo que puede ser transporte, logística y esto. En el Baix Llobregat hay 2.000 hectáreas. Si queremos un parque agrario natural, un parque natural. Yo siempre, cuando hablo con nuestro agricultor, les digo, nosotros para poder, en huerta no nos podemos dar subvención por hectárea, o lo que es importante es un precio correcto y remunerador de las ventas. Entonces, la calidad es una manera, el circuito es otra manera. Podríamos ir, bueno, yo como gran estrategia comercial diría que podríamos apostar por un parque agrario del Baix Llobregat, un parque natural. Tenemos mucha fauna de interés, pero un parque natural, o sea que cuando vendes una enciam del parque del Baix Llobregat, del parque agrario, es de un parque natural. Bueno, quizás la gente lo tendría en cuenta. Y entonces tener unos modos de producción agroecológica, tanto al nivel social, que es muy importante el tema social, de ver qué tipo de empleo, que cuando la horta es mucha mano de obra, si es realmente intensiva como puede ser, intensiva ecológicamente, socialmente, y ahí entramos en otro debate, porque, bueno, como al final, bueno, no otro debate, es que en la crisis de la agricultura, ahora hay que siempre recordar que la presión se hace sobre el trabajador o sobre la autoexplotación del payés, pero a veces tiene trabajador. Y las horas mal pagadas y la presión y el estrés o recae a lo más bajo. Y esto intentamos que no. Quizás hay otros temas que se tendría que hablar, pero... Y has hablado de retos, ¿no? Sobre todo. ¿Qué oportunidades que os, aparte de eso, o cuéntanos también, ¿no? De qué forma comercializáis, por ejemplo, vosotros y cómo relacionáis con esta gran metrópoli? Pues claro, hay 5 millones de personas en la zona, la metrópoli, ¿no? Eso es una oportunidad tremenda, o sea que siempre, bueno, es que no se entiende de hecho como no logramos encontrar más tejido desarrollado de venta directa, de grupos de consumidor, de mercado. Claro, el mercado es una dificultad en sí porque es que estar presente, hay un método más fácil ahora con internet de ponerse en comunicación y que se ajuste la producción al consumo de grupos de personas. Y es verdad, venía un día la cosa, pues deberíamos hacer campañas bueno, es que no sé, estamos a la edad un poco 2 menos, 0.-2 o algo así. Podríamos decir, bueno, allá tenemos tierra súper fértil. He tardado media hora porque he cogido la nueva línea de metro, pero estamos a 20 minutos en coche de donde vivo.
una hectárea puede darle rendimiento para dar de comer a 50 familias de verdura y dar un sueldo a una persona. O sea, que una hectárea a una persona, 50 familias. Eso debería ser ya. No sé si entregar la verdura a la salida del transporte en común para que la gente tome el tren, yo qué sé, está todo abierto. Estas son las oportunidades. Y cuando tenemos tanta calidad para poder producir cerca, tanta facilidad, entre comillas, si no es hablar de la presión de las mega infraestructuras que siempre estamos, que hay que pelear. No sé en el Maresme cómo está la fertilidad del cemento, pero me han contado que hay buenas peleas también contra mega infraestructura por allí. ¿Y el acceso a la tierra? Entonces, otros productores, ¿no? De la Xarxeta igual experiencia. Sí, yo creo que es una dificultad que tenemos y un reto también porque hay un real decreto que hace las normas del contrato de tierra agraria y entonces, bueno, son unos mínimos, o sea que hablamos de... Y los propietarios en muchos casos no quieren alquiler con estos mínimos respetando la ley. Se habla a veces de que el uso social de la tierra se podría en plan poner multas por no alquilar a un uso productivo. También se podría hacer presión y para que se alquile a precio justo. Esto es una negociación entre un loco que quiere hacerse de agricultor y digo un loco porque en mi caso yo no soy hijo de agricultor, de agricultora. Y esto es una oportunidad, o sea que yo creo que hay mucha gente, no hay que esperar únicamente el relevo generacional de la misma familia, sino que habrá sangre nueva que puede hacerse de payés y hay que esperar para esto. Pero tú vienes como un gran desconocido y tienes que negociar y bueno, hay que ver el respaldo. El sindicato mayoritario en mi zona no pone traba, pero tampoco apoya. La administración, bueno, no. Más bien te dice que no está aquí para hacer esto, para ayudarte. En mi caso fue así. Pero las cosas van cambiando y creo que hay que luchar. Y el apoyo en términos de incubadora o así, yo creo que sería esencial. Sobre todo cuando estamos hablando de, yo creo, una nueva generación de payesos que no han no han tomado en el biberón la actividad agrícola. O sea, que lo tienen que probar para saber si van a hacer una alergia o no. Y esto, pues, hay que encontrar maneras más dignas y las mejores para que funcione, yo creo.